Bueno, os presento a Juan Torrillas. Nos va a contar un poco su trabajo en torno a lo que es el secreto geométrico del Quijote. No quiero ampliar más porque vamos muy mal de tiempo y bueno, espero que os guste. Hola, ¿qué hay? Bueno, a ver, ¿así se oye? Sí. Bueno, pues buenas tardes y pues nada, gracias por estar aquí a la hora de la siesta, que ya es complicado, ¿no? Bueno, pues a ver, no me voy a extender mucho, así que voy a entrar rápidamente. El título que habréis visto, El secreto geométrico del Quijote, de lo que trata es de lo que Cervantes de alguna manera dejó puesto, aunque de una manera oculta, en su libro, sin atender demasiado a si estábamos en La Mancha, a si estaba en los campos de Montiel, porque, como veréis, el sistema geométrico que él utiliza es independiente de dirimir si estamos en la zona de la Orden de Santiago, de la Orden de San Juan, si estamos un poco más para allá, un poco más para acá, o si, por ejemplo, ahora mismo que me acuerdo de Zacarías, si la iglesia del Toboso tenía torre o no tenía. Es un sistema geométrico que él utiliza, ya digo, para que de una forma matemática podamos descubrir, si no al menos la población de la que él quiere ocultar, supuestamente, sí por lo menos determinar más o menos la zona. Todo el mundo sabemos cómo empieza el Quijote. Sabemos que el Quijote empieza en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y acaba después de 800 páginas diciendo, y así lo hago o así lo escribo, para que todas las villas y lugares de La Mancha contiendan por ser la cuna del Quijote, así como lo hicieron las 7 ciudades griegas por Homero, ¿no? Que eso da a entender un poco la intención que tenía Cervantes al escribir su libro. Dicho esto, pues bueno, pues podemos tener un caso que ya se ha explicado aquí esta mañana, que es el de la ciudad de Troya, que fue descubierta, pues de alguna manera a través de unas coordenadas que se vinieron a dar en la Ilíada, ¿no? De unas coordenadas geográficas o datos. Lo que pasa que en el caso del Quijote es mucho más concreto, ¿vale? A ver, ahora, bueno, quiero hacer mención aquí a los estudios de Francisco Escudero, que es el primer ponente que ha habido esta mañana, donde, bueno, es una cosa curiosa, no es determinante, es muy objetivo en cuanto a que, bueno, pues te lo puedes creer, no te lo puedes creer, puede ser una pista o no puede ser una pista. Eso que estáis viendo es un legajo de un juicio que hubo en Quintanar de la Orden, donde, bueno, pues un caballero de Miguel Esteban intentó matar a otro de la familia de los Villaseñor y, por lo visto, el tío pues era un poco broncas. Se vestía con armadura, con lanza y tal, y entonces salía por allí, según pone en la transcripción del juicio, pues amedrentando a todo el que se encontraba por delante. Este era Francisco de Acuña. Resulta que el que quería matar, a quien quería matar, era a un familiar de los Villaseñor de Quintanar que supuestamente eran amigos de Cervantes. Puede ser que esto fuese la semilla para escribir el Quijote. Bueno, imagino que lo sabéis, si no lo digo. El Quijote empezó a escribirse como una novela ejemplar con un par de capítulos y ya viendo que eso tenía tirada, pues lo fue ampliando Cervantes, ¿no? Y bueno, pues puede ser esto que fuese la semilla que le dio pie a escribir el Quijote. Bueno, esto es un dato, no tiene mayor, es un poco por hacer una introducción. Se ha hablado aquí de los trabajos de Persíles y Segismunda porque es curioso, porque yo me imagino a Cervantes dejando las pistas suficientes como para poder descubrir el pueblo, pero viendo que han pasado 20 años y que nadie lo descubre, 20, 15 años, pues puede ser que él se mosquease y cuando escribió los trabajos de Persíles y Segismunda diría, oye, pues lo voy a poner aquí, a ver si alguien se entera. Os cuento, los trabajos de Persíles y Segismunda
Bueno, es el libro de unos peregrinos que, como veis ahí, salen de Turquía, van a Lisboa, Ocaña, Quintanar de la Orden, lugar que no me acuerdo, lugar donde se divide el camino a Murcia y Valencia, la Marina en Valencia, Barcelona, Génova, Milán, Luca y Roma. Bueno, el libro este se desarrolla en capítulos. Cada capítulo, más o menos, o cada parte de este libro, está dentro de una de estas poblaciones, y lo primero que podéis ver es que todas las poblaciones distan mucho unas de otras, salvo cuando llega a Quintanar. Y cuando llega a Quintanar, para en Quintanar, donde él admite que está con los villaseñores y tal, de ahí va a otro pueblo que está, lugar que no me acuerdo, no sabemos si muy lejos o muy cerca de Quintanar, y luego de ahí va a otro sitio que dice lugar donde se divide el camino a Murcia y Valencia. Esa era la ruta de la seda, que en el Toboso era donde se dividía hacia Murcia y hacia Valencia. Luego está claro que si el lugar donde se divide el camino es el Toboso, entre Quintanar y el Toboso debe haber una población donde es el lugar que no me acuerdo. El que sea, no lo sé, pero más o menos ya nos puede dar una idea. Dicho esto, voy a continuar, ¿vale? Y empiezo ya con el trabajo mío. Bueno, aquí, como habréis visto, quien haya estado esta mañana aquí, habréis visto que se han dado muchos datos sobre hasta dónde llegaban los campos de Montiel, hasta dónde llegaba la orden de... Yo creo que cuando escribes un libro de ficción no estás en, voy a decirlo entre comillas, en chorradas, de si el ganadero estaba un poco más para allá o estaba un poco más para acá, porque entonces ya se pasa de una orden a otra y ahí no puede... Yo creo que eso es un poco secundario. Para mí, Cervantes, y lo digo esto porque todo el sistema geométrico que él monta coincide a la perfección, como ahora veremos, y se basó, y lo hago yo en base a dos datos, principalmente. Uno que ya habéis visto, que son los caminos de Juan Villuga. No sé si funciona... ¿Aquí hay algún encargado? Yo creo que no. Joder. Bueno, a ver, bueno, lo explico desde aquí. Este mapa que estáis viendo es el primer mapa de carreteras que hubo en España. Son los caminos reales que había, pues eso, poco antes de la época esta de Cervantes, ¿no? Veréis ahí los caminos más principales en los que yo me he basado. Sería el camino real, está en azul, desde Zaragoza hasta Granada. Este es importante porque luego hablaremos de Álvaro Tarce. La ruta de la seda que está en verde, que llega desde Toledo hasta más o menos el Toboso, tal, y desde ahí se divide hacia Valencia y hacia Murcia. Y luego hay otra ruta importante para cuando va a Sierra Morena, que ya veremos por qué se divide en dos, que desde ahí lo tengo en amarillo y más o menos saldría desde Puerto Lápice hacia Sevilla y desde Puerto Lápice hasta lo que sería ahora mismo pues Despeñaperros, que luego veremos la importancia de estas dos rutas para definir por dónde ha ido Don Quijote. Vale, bueno, esto es una de las rutas de la seda, pues como veis en este primer mapa de España, pues venían más o menos en esta zona todas las poblaciones. Veis por ahí el Toboso, Alcázar de San Juan, Las Mesas, Miguel Esteban, en fin. Bien, dicho esto, quiero puntualizar otra cosa antes de entrar en el estudio y ya acabo. Yo me encuentro con mucha gente donde te dice que el tiempo y el espacio, aunque esa percepción va cambiando, pero yo sí me he encontrado con mucha gente que dice que el tiempo y el espacio en el Quijote son inventados. Y en realidad no son inventados. Ya lo han dicho aquí muchos compañeros míos que han estado de ponentes, que los espacios son reales. Claro, lo que ocurre es que cuando tú lees el Quijote y lo lees pensando en que la geografía actual es la que él tenía, pues claro, estás en un grave error. Por ejemplo, hay un caso que es curioso, que es cuando sale de la cueva de Montesinos y por la tarde y por la noche llega una venta, como nosotros sabemos que desde Ruidera, desde la cueva de Montesinos, donde se diriges hacia Zaragoza, claro, si sales de la cueva de Montesinos por la tarde y por la noche de ese mismo día llegas a una venta y dice el ventero, por esta Mancha de Aragón, este tío se le ha ido la olla. No puedes estar por la tarde en La Mancha y por la noche estar en Aragón, en la Mancha de Aragón. Pero claro, es que la Mancha de Aragón es esta que veis. Iba desde la Puebla de Almoradiel, Alhambra, Sierra de Alcaraz y hacia
izquierda, o sea, hacia la derecha vuestra, estaría Yecla y Requena. Esa era la Mancha de Aragón. Luego, Cervantes no se equivocaba cuando pone a decir al ventero que están en la Mancha de Aragón. En cuanto a tiempos, cuando computamos los tiempos, aunque aquí no nos va a dar tiempo, valga la redundancia, desde que salen desde la cueva de Montesinos, van a esta venta y llegan hasta las inmediaciones del río Ebro, ahí hay un periodo de capítulos donde no computa los tiempos. Pero sí es verdad que hay una conversación entre Don Quijote y Sancho, donde Sancho le dice, oye, que me debes 2 años de soldada. Y le dice Don Quijote, pero hombre, 2 años no, te debo 25 días. Claro, está loco, pero no es tonto. Si tú a los 25 días, por ejemplo, le descuentas los días que llevan caminados, te salen los días que hasta ese momento han caminado en dirección hacia el río Ebro. Os digo esto porque muchos de los tiempos están enmascarados en esos datos. Pero es que lo gracioso es que luego al final coinciden a la perfección. Con esto os quiero decir que no solamente geográficamente no está inventado, sino que es totalmente objetivo, sino que también en tiempos también lo es. Bueno, en esto me voy a retrasar muy poco. En este mapa podemos ver al lado de Alcázar de San Juan y Quintanar de la Orden, vemos que están ahí los campos de Montiel, pero que cuidado, da igual que estén ahí o no, para el sistema geométrico que vamos a estudiar. ¿Y cuál es este? Nosotros tenemos que plantear una hipótesis de cuánto anda, no un caballo, aunque el caballo estaba un poco destrozado, ¿no?, sino cuánto anda un burro. Porque, lógicamente, la mayor parte de las caminatas las da con el burro de Sancho. Y Sancho, que supuestamente no está flaco, pues el burro tampoco podía ir muy deprisa, ¿no? Pues bien, si nosotros sabemos a qué sitios llega, que estaríamos hablando del punto A, el punto B, el punto C, el punto D, y podemos determinar unas distancias en jornadas del tiempo que tarda en llegar a ese punto, pueden pasar 2 cosas. Si es una ficción totalmente y este hombre no se ha ocupado en que eso le coincida, llegaríamos a este sistema. Un sistema donde no coinciden todos los círculos. ¿Por qué? Porque está inventado. Lo del secreto, lo que os decía en un principio, lo del secreto geométrico del Quijote y lo de estar oculto, viene por 2 cosas. Primero, porque Cervantes se tiene que referir a un sitio en concreto. Eso es lo primero. Y segundo, que aun refiriéndose a un sitio en concreto, deje las pistas suficientes como para poder descubrirlo. Porque yo, por ejemplo, me puedo referir a un sitio en concreto, pero si no me pongo a calcular distancias, a calcular tiempos, llegaría a algo como estáis viendo ahí, sin sentido, porque no me he ocupado de demostrarlo. Sin embargo, si yo me ocupo, pues nos llegará todo a un punto. Y eso es lo que ha demostrado un poco el estudio mío, que no solamente es que se refería a un sitio, sino que además Cervantes se ocupó de que le coincidiese. No, vamos a ir rápidamente al tema de los círculos. El estudio es mucho más complicado de lo que vais a ver aquí. Lo que pasa es que en media hora me es imposible explicar esto medianamente bien. Pero 4 datos muy sencillos. En la tercera salida, cuando van a Zaragoza, sabemos que pasan por Ruidera para ir a la cueva de Montesinos, o si no pasan por Ruidera, muy cerca, porque la cueva de Montesinos está al lado. Sabemos que antes de ir a Ruidera pasan por el Toboso, ¿no? ¿Se ve ahí el Toboso? No se lee, ¿no? Que no lo sé. Vale. Si veis hay un círculo, en el centro de ese círculo está el Toboso. No sé si lo podría... Joder, para que esto no lo manejo yo. Pero bueno, de cualquier manera... Si desde el Toboso van a Ruidera, a mí me parece obvio que su pueblo tendría que estar detrás del Toboso. No sé dónde, pero detrás del Toboso. Sería más o menos la zona verde esa, ¿vale? Hasta ahí creo que... Porque, vamos, si fueran de Tomelloso o Argamasilla, no creo que fueran en dirección contraria. O primero irían, en todo caso, a la cueva de Montesinos y luego al Toboso, pero vamos... Yo creo que es obvio que si van a Ruidera y pasan por el Toboso, su pueblo está detrás, o su aldea. Siguiente. En esa misma salida, cuando salen, se cuida a Cervantes de decir que al llegar al Toboso era la noche entre claras. Si era entre claras es porque había luna. Y
uno de ellos, no recuerdo ya ahora si fue Don Quijote o Sancho, dice que vieron la sombra de la iglesia, la sombra de la torre de la iglesia. Me da igual, como me decía Zacarías, ¿te acuerdas? Si había torre o no había. En su libro, es un libro de ficción, pues la había, pues la hay. O sea, no podemos decir, no, pues no era el Toboso porque el Toboso... No, vamos a dejarnos de historias. Él lo dice que tiene torre y Cervantes dice que lo que ven es la sombra de la iglesia. Obviamente, si ven la sombra de la iglesia es porque hay luna, si no, no verían sombra ninguna, lo vendrían todo oscuro. Esos circulitos que veis ahí es por donde sale la luna, como mucho por el este, lleva el mismo movimiento que el sol y se mete por el oeste. Luego eso nos viene a indicar que para ellos llegar al Toboso y poder ver la sombra de la iglesia, tienen que llegar por el norte del Toboso, ¿vale? Con lo cual nos vuelve a coincidir con la zona que habíamos visto antes. Nos vamos a otro círculo que nos va a indicar también las zonas. Bien. A su vuelta de Barcelona, porque bueno, sabemos que iban hacia Zaragoza, pero allí don Jerónimo en una venta les cambia la idea y total, al final van a Barcelona. Bien, pues cuando vuelven de la vuelta de Barcelona, ellos vuelven por el camino real de Zaragoza a Granada. Lo sabemos porque se encuentran con Álvaro Tarfe, que lo dice. Oye, yo vengo, estamos aquí en esta venta y yo vengo de Zaragoza y voy, vengo de Zaragoza y voy a Granada, que es de donde yo soy, ¿vale? Resulta que en esa venta le dice Don Quijote que, oye, que yo cojo este camino porque resulta que es el mío el que me lleva a mi pueblo. Yo no sé dónde está su pueblo, pero sí sabemos que cuando se despide de Álvaro Tarfe, el siguiente pueblo donde aparece Don Quijote y Sancho es en el Toboso, para ver a desencantada Dulcinea. Sabemos que la noche anterior está dando los últimos latigazos Sancho y dice, oye, pues ya que te los has dado los 3.000 y pico que te tenías que dar, pues tiene que estar Dulcinea ya desencantada, y paran en el Toboso. Luego, ese punto tiene que ser únicamente la ruta de la seda que va, pues eso, como pongo ahí, a Murcia o a Valencia, en su cruce con el camino real a Zaragoza-Granada. Y ese punto es el Pedernoso. Si te vas a las relaciones de Felipe II, de hecho lo dicen, el Pedernoso es donde se cruzan esos dos caminos reales. Y una cosa importante, siempre hay que hablar de caminos reales, porque si tú te coges la obra del Quijote, nunca dice que vayan por una cañada. Como mucho dice que ha luchado con unas ovejas. Pues mira, por mi pueblo no pasa ninguna cañada y he visto ovejas toda la vida. O sea, siempre dice que van por caminos y caminos reales. Y esto es importante. Salvo cuando llegan a Sierra Morena, que dice Sancho, oye, vamos a meternos por estas asperezas para que no nos pille la Santa Hermandad. Pero normalmente, y sobre todo en distancias largas, lo lógico es que vayas por las carreteras de esa época. Porque, hombre, una cañada, por ejemplo, es para las ovejas, habrá pedruscos que te cagas de grandes, pero tú por donde vas es por zonas que pasa por poblaciones, por habituallamiento y más o menos con una capa de rodadura decente que sería la de un camino real. Si determinamos que es el Pedernoso, y hay pocas dudas, y van al Toboso, su pueblo es normal que esté detrás del Toboso, ¿vale? Si os dais cuenta, ahí vienen varios círculos montados. El que coincide de los tres es la zona más oscura, digamos la del noroeste, ¿vale? La de más arriba. Luego me diréis, oye, ese círculo está acotado por un radio. ¿Ese radio qué es? Pues mirad, ese radio, yo creo que él lo expresa, y aquí lo han dicho muchos ponentes, lo han dicho muy claramente. Su pueblo tiene que estar muy al lado del Toboso en el sentido de que, por ejemplo, Don Quijote, cuando era joven, estuvo enamorado de una aldeana de un pueblo que era cerca del suyo. O, por ejemplo, Sancho, al principio de entrar como escudero, estaba súper mosqueado porque decía, joder, vivo al lado del pueblo y viviendo tan cerca resulta que no sé qué princesa es. Y mira que vivo cerca. Claro, lógicamente, si vivieras a 100 kilómetros o en Villanueva de los Infantes, pues podría ser que hubiera una princesa, pero viviendo tan cerca es muy raro. Otro dato que da, por ejemplo, donde nos indica, y este para mí es, como diría en mi pueblo, impepinable, es que estando en Sierra Morena,
claro, se ponen a hablar, Sancho está mosqueado porque tiene que llevarle una carta a Dulcinea y dice, oye, ¿quién es esa Dulcinea? Y tal. Y le dice, hombre, pues la Dulcinea es la hija de Lorenzo Corchuelo. Y no sé si su madre era Aldonza Nogales o algo así, ¿no? Y entonces dice Sancho, claro, fijaros, después de estar todo el tiempo mosqueado de quién era esa Dulcinea, qué princesa era, el otro va y le dice los nombres de los padres y entonces salta Sancho, dice tatá, pero en nuestro idioma de ahora sería como decir, no me jodas que sus padres son estos, pero bien que los conozco yo. Y a ella, estamos hablando en una época donde la gente se movía en burro, en una mula o como mucho en un caballo. Si tú conoces a los vecinos del pueblo de al lado o de más al lado, no puede ser un pueblo demasiado lejos, y más si conoces a la hija. Luego estamos hablando de pueblos que tenían que tener mucha relación unos con otros. Esa relación, ¿en cuánto la podemos limitar? Si yo salgo de aquí y tengo que, para que haya una relación bastante fluida, puedo andar 20 kilómetros, hacer el recao en el pueblo de alrededor y volver otros 20. Pues esos 20 kilómetros es el radio de ese círculo, ¿vale? Y si nos centramos en estos 3 círculos que acabamos de hablar, más el de la cercanía, que serían 4, ¿vale? Nos quedan muy poquitos pueblos. Nos quedaría Quintanar de la Orden, que lo podemos desechar, nos quedaría Miguel Esteban, nos quedaría la Puebla de Almoradiel y Villanueva de Alcardete, y quizá Quero o la Villa de Don Fadrique. Vamos limitando mucho el tema. Bien, estos círculos son muy resumidos. Os voy a explicar uno de los círculos porque es el más visual de los que podemos tener y que yo pueda explicar aquí de una forma rápida, ¿vale? Y este círculo es su lucha con los molinos de viento y su llegada a Puerto Lápice. Voy a ir hacia atrás. Cuando llegan a Puerto Lápice, en la segunda salida, cuando llegan a Puerto Lápice, resulta que dice Cervantes que llegaron sobre las 3 de la tarde. Sobre las 3 de la tarde quiere decir que llegan a Puerto Lápice. Obviamente es un poco más tarde de a mediodía, pero también es verdad que ese día se levantaron tarde. De hecho, Sancho había ido el día anterior empinando la bota encima del burro, total, que llegó con una borrachera que no se tenía y, claro, otro día pues lo despertó el sol porque estaba con resaca. Bien, pues desde ese segundo día de su salida hasta llegar a Puerto Lápice han hecho media jornada. Esto más o menos, una jornada con el burro pueden ser 30 kilómetros, luego media jornada serían 15, ¿vale? 15 kilómetros. Si nos vamos al día anterior, el día anterior, cuando lucha con los molinos, después de luchar con los molinos y reponerse Don Quijote del porrazo, dice Sancho, oye, que es la hora de comer. Luego, si dice Sancho que es la hora de comer, que es en el momento en que vuelven a retomar el camino hacia Puerto Lápice, después de luchar con los molinos, estaríamos hablando que han andado desde mediodía hasta la tarde-noche, ¿vale? O sea, otra media jornada. ¿Eso qué nos dice? Pues que 15 y 15 kilómetros son 30 kilómetros. Pues a 30 kilómetros alrededor de Puerto Lápice, impepinablemente tienen que estar los molinos con los que ha luchado. ¿Vale? ¿Estos molinos cuáles son? Si nos vamos a las relaciones de Felipe II y consideramos que una jornada normal con un burro pueden ser 30 kilómetros, no sé si se lee ahí, sí, más o menos, que una jornada muy larga pueden ser 40 y que la jornada máxima admisible para que el burro no se nos muera pueden ser 50, resulta que los únicos molinos que están a esa distancia que él nos está indicando por las jornadas de camino son los 30 kilómetros, serían los molinos de Campo de Cristal. Pero además es que no es una casualidad, es que dice además que había muchos molinos, y es que era el único sitio donde había muchos molinos. Había otras zonas que fueron las primeras donde hubo molinos aquí en La Mancha, como puede ser, no lo leéis ahí, pero serían Las Mesas, sería el Pedernoso, Belmonte y Villaescusa de Haro. Pero todos esos se salen muy por fuera de lo que pudo caminar el burro en un día. El burro con Rocinante al lado y Don Quijote. Bien, si hemos determinado, que no soy el único, aquí mucha gente ha hablado que esos molinos son los de Campo de Cristana, volvemos a la novela de Cervantes. Dice que el día que lucha con los molinos salieron de noche, mucho antes del alba,
Pero también es verdad que no llegaron a los molinos a mediodía, sino que llegaron mucho antes, porque de hecho, antes de llegar a mediodía, cuando dice Sancho que es la hora de comer, luchó con los molinos y se tuvo que reponer del porrazo. Con esto quiero decir que de alguna manera desde Campo de Cristana hay otra media jornada de camino. ¿Esto qué quiere decir? Que si media jornada son 15 kilómetros, alrededor de Campo de Cristana, a 15 kilómetros, más o menos, 11, 17, tiene que estar el pueblo que buscamos, o la aldea, porque en este caso lo nombra más veces aldea que otra cosa. Bien, vamos a estudiar ahora el camino que llevan. Si es desde Campo Cristana hacia Puerto Lápice, obviamente podría ser Alcázar de San Juan, porque no tienes por qué andar mucho, puede ser que un día andes muy poco, pues porque te des por la vida contemplativa. Lo que pasa que da otro dato, y es que el sol no le fatigaba porque el sol les daba de soslayo. ¿Veis? A la derecha veis unas flechas en blanco, ese sería más o menos el movimiento del sol que tuvieron ellos desde que salieron hasta que llegaron a Campo de Cristana. Para que les dé de lado, la única posibilidad, los únicos pueblos, ya digo, Alcázar de San Juan les daría de frente, Pedro Muñoz le daría por la espalda, Miguel Esteban les daría de lado, de soslayo, y Arenales de San Gregorio les daría de lado, también les daría de soslayo. Con este círculo, con el de la lucha de los molinos y su llegada a Puerto Lápice, solamente nos quedan dos poblaciones, Miguel Esteban y Arenales de San Gregorio. Podríamos continuar así con los 11 círculos que salen en el Quijote. Yo he contado aquí rápidamente 4, pero hay 11, y salvo uno, 10 coinciden todos en un punto geográfico, que es Miguel Esteban. Para mí, matemáticamente no hay ninguna duda, salvo que, no sé, por arte de magia pleguemos el tiempo y el espacio y lo que queramos, pero es así. No sé si me queda tiempo, pero me gustaría explicaros. Mirad, aquí, si seguimos con lo de la lucha con los molinos, no sabemos, ahí hay un círculo, vemos que no sabemos de dónde sale, si sabemos que llega a Campo de Cristana. Desde Campo de Cristana, media jornada de un día y media jornada de otro, es una jornada entera cuando llegan a Puerto Lápice. Y si seguimos por este camino bajando, bueno, pues paran. Claro, bajarían hacia Sierra Morena, que es hacia donde se encaminan, ¿no? Es curioso que si nos vamos al primer mapa, cuando os he dicho en amarillo, hay un camino real que nos lleva a Sierra Morena, pero que se divide en dos. Es curioso que si situamos con la metodología de distancias y de tiempos que yo he utilizado, lo de cuando se produce el entierro de Grisóstomo y la pastora Marcela, ahí conocen a un tal Vivaldo, ¿vale? Y por la mañana, Vivaldo, que se hace amigo de ellos, de Sancho y de Don Quijote, le dice: oye, pues si vais a Sierra Morena, ¿por qué no nos acompañáis, que nosotros vamos a Sevilla? Y dice Don Quijote: no, nosotros nos vamos por este otro camino porque queremos buscar aventuras. De esa manera es una manera muy fácil de decirnos Cervantes qué camino han cogido, porque precisamente ahí es donde se divide. Entonces no cogen el camino que va hacia Sevilla, sino el que va hacia Jaén, que es el que pasa por Despeñaperros. Luego podemos ir encaminando por ahí a nuestro personaje, en este caso por el camino de la derecha, que en el caso del mapa de Juan Villuga, que os he contado antes, que os lo he mostrado antes, es de esos dos caminos amarillos el de la derecha, ¿vale? El que baja hacia Sierra Morena. Pero esto podía ser casualidad, pero es que no es casualidad. Es que Cervantes se cuida muy mucho de luego corroborar lo que está diciendo, porque os lo voy a enseñar en un plano más general. Porque resulta que cuando siguen caminando se encuentran con gente de Baeza que va a Alcobendas. Lógicamente, gente de Baeza que va a Alcobendas nunca iría por el camino real que va desde Sevilla a Madrid, porque lógicamente sería un contrasentido atravesar toda Sierra Morena para luego encaminarse por ahí. Luego, sabiendo por qué camino bajan, podemos ir definiendo por las distancias y los tiempos dónde le ocurre cada una de las aventuras. Y por tardar poco, os voy a decir la más importante, que es donde liberan a los galeotes. ¿Veis? Allá a la derecha arriba hay un punto, ese sería el punto de deliberación. Bueno, de donde parten hay una flecha abajo, es que
digamos, el que señala el cuadro de allá arriba a la derecha, es el que señala más o menos la zona donde luchó con los galeotes. Y es curioso porque liberados los galeotes a las 10 de la mañana, luego ese día habían andado muy poco, ¿vale? Liberan a los galeotes y dice Sancho, oye, vamos a meternos por estas asperezas porque va a venir detrás nuestro la Santa Hermandad. Así que vamos a meternos hacia el Viso o hacia Almodóvar. Y qué curioso, siguiendo con la metodología, ya digo, de distancias, ese punto está al lado de Almodóvar, del Viso. Luego, lógicamente, si se meten hacia el Viso, llegamos a otro punto que es importante, que es el punto donde hacen penitencia. Este punto lo sabemos que es ese porque da tres distancias y las tres distancias coinciden en el mismo punto. Esto es, desde donde liberan a los galeotes, que es donde veis las flechitas negras, esto donde gira hacia la zona de penitencia, ¿vale? Computamos ahí las distancias en una zona más áspera, lógicamente van más despacio, las jornadas son más cortas, con otras dos distancias. Una te la da el Cabrero que dice, yo soy de un pueblo de Almodóvar que está a 8 leguas de aquí. Podemos estimar que 8 leguas no son caminos totalmente rectos, podríamos estar hablando un círculo de unos 35 kilómetros hacia Almodóvar, poco más o menos. Por eso veis que alrededor de Almodóvar hay dos círculos, uno más largo y otro más, no sé si se leerá ahí, es los círculos que hay abajo a la izquierda. Luego, donde toca ese círculo, con la distancia que llevamos desde el Viso hacia la zona de penitencia, esto además nos coincide con otro dato que da, que es que cuando a Sancho lo manda a llevar una carta a Dulcinea, llega a la venta donde lo han manteado, la venta donde está Maritormes. Daros cuenta que al ir a la zona de penitencia, la venta donde está Maritormes, hacia la zona de penitencia han tardado 3 días, pero cuando va Sancho a llevar la carta hacia su pueblo y pasa por la venta, solo tarda un día. Y no es casualidad, tarda un día en ir, luego vuelve con el barbero y tal, y tarda un día, y luego cuando recogen a Don Quijote vuelven a tardar un día. O sea, esa cifra no se ha equivocado porque la ha dado por 3 veces y en las 3 coincide. La única manera es que si desde un punto tardas 3 días y desde otro tardes 1, es porque has hecho un triángulo y, lógicamente, en la diagonal de ese triángulo tardas menos que si das el rodeo. Pero es que además ese punto de una jornada de camino desde la zona de penitencia hacia la venta de Maritormes, resulta que coincide también, esa jornada de camino coincide también con donde confluyen el círculo de la distancia Almodóvar con la distancia desde donde se han metido desde la liberación de los galeotes. ¿Y por qué es importante este círculo? Porque este círculo lo tenemos corroborado con 3 datos, porque imaginar que esos círculos no coincidieran en un punto, ya sería otra historia, pero nos coinciden. ¿Y por qué es importante? Porque este círculo es el centro de otros 2 círculos más. Uno es que cuando dice, claro, supuestamente Sancho va al pueblo de Dulcinea, al Toboso, entrega la carta a Dulcinea y vuelve. Pero claro, cuando no vuelve al cabo de 4 días o 5, vuelve a otro día. ¿Y qué le dice Don Quijote a Sancho? Ya acabo. Le dice, joder, parece que veniste por los aires. Dice, poco más de 30 leguas hay de aquí a allí. Y fíjate, claro, había llegado a otro día. Claro, son 171 kilómetros. Pues casualidad, si computas la distancia desde aquí hacia la zona que estamos hablando, nos da los 170, bueno, a mí me da 173, pero bueno, quizás sea demasiado. Y luego ya para acabar, cuando vuelven desde la venta, se encuentran con otro que dice, oye, acompáñanos, que llevamos a Don Quijote a su casa y tal, y total, nuestro pueblo no está a más de 2 jornadas de aquí. Pues desde la venta, precisamente hay 85 kilómetros. 2 jornadas normalizadas con un caballo, estaríamos hablando de unos 90 kilómetros o así, que es otro círculo. Estos círculos que estamos hablando es la zona amarilla. Si la llevamos hacia la zona nuestra, es la zona amarilla, que vuelve a coincidir con Miguel Esteban, con Puebla de Almoradiel y poquito más. Bueno, y con Quintanar de la Orden, lo que pasa que Quintanar de la Orden, pues lógicamente no puede ser porque ya lo nombra. Y aquí acabo porque me están echando. Os podría contar igualmente pues el viaje que hace por Barcelona y tal,
pero bueno, sería bastante complicado y bueno, pues aquí está. Y el círculo que no coincide, que es el que tarda un día y una noche, ¿vale?, en llegar, resulta que nos lleva a incongruencias tan gordas que no pueden ser, que son esas 2 zonas que hay ahí en rojo, pero esto sería para otra charla. Pues nada, muchas gracias y perdona.